y nos encontramos en el puerto de Barcelona porque hoy hacemos una nueva aventura. Hoy nos montamos en el crucero Costa Toscana. Y ya estamos a puntico de llegar a la fila para dejar las maletas. Pero ya dejamos la maleta, así que estamos listos para embarcar. Ahora falta la revisión de los pasaportes y listo. Bueno, y ya listo, tenemos nuestras tarjeticas a bordo. Ya hemos hecho allá esa fila, donde es donde mostramos el pasaporte. Y ya estamos ahora en el duty free, listo para montarnos. Mira, ya podemos empezar a hacer shopping. ¿A dónde vamos? ¡Al crucero! Mira, este es el puente de la felicidad. El puente que te conecta con el barco. Aquí estamos. No van a creer, pero el primer olor que se me vino fue a café. Y ya estamos a bordo del crucero Costa Toscana. A ver, ¿qué te parece? A lo poquito que hemos visto, bien. Sí, hay muchísima gente, eso sí, está súper lleno. Ahora estamos como en la parte del Coliseo, que es lo que llaman, pero vamos a ir ahora a la habitación a ver si por lo menos podemos entrar. Sabemos que las maletas tardan un poco y luego creo que hay que ir a comer porque tenemos hambre. No desayunamos y se nos juntó desayuno con almuerzo. Sí, no, pero fue increíble. O sea, el primer olor que me vino fue así de café con leche, un capuchino, pero mucha gente. Tenemos 3 días nada más para conocerlo, así que vamos a sacarle el mayor provecho posible. Este es el deck que nos tocó, el número 5. Se llama Montalcino. Vamos a ver si la cabina está lista. Es por acá, porque la nuestra es 5138 y está en este lado. Pero tenemos que ver si están listas o todavía falta. Yo creo que todavía falta. Pero bueno, porque todavía están... A ver, 5000. Para allá. Huele limpio, ¿eh? ¿Y dónde estamos? ¡En el crucero! Mira, pero yo veo que estamos caminando más de lo que yo había visto en el mapa. Ya lo vamos a corroborar. No se preocupe. Gracias. Que ya estamos aquí. La verdad que huele bien. Huele bien. Huele limpio, sí. Importante. 5138. Aquí ya estamos cerca. Ajá. ¡Tum, tum, tum! One hour later. Bueno, ya estamos aquí. Mira, nos volvió a tocar una columna. Parece que nos siguen. Norwegian también nos tocó una columna de esta en la habitación. A ver. Vamos a colocar la tarjetita. Pasa adelante. Y Se hizo la luz. se hizo la luz. Y aquí tenemos nuestra cabina interna. Escogimos una cabina interna porque es un crucero pequeñito de 3 días. Pero para ser interna está más amplia que la que agarramos en Norwegian, que era para 4 personas, que era súper incómoda. Acompáñenos a conocer la cabina interna del crucero Costa Toscana. Nos tocó la 5138, que es el deck 5. Pasa adelante. Aquí tenemos 2 percheros para guindar las chaquetas o algo, un televisor bastante grandecito y esta cama 2x2, porque son 2 camas individuales unidas que hacen 2. Súper cómodo porque se puede entrar tanto por aquí como por allá. Normalmente las cabinas internas son un poco pequeñas. Tiene conector de un lado, de este lado no, de este lado no tiene. De mi lado no tiene. Esto lo ponen solo el primer día de embarque para colocar aquí las maletas y sacar lo que tienes para empaquetar. Y aquí tenemos una sillita para tocador. Aquí tenemos un secador de cabello que no puede faltar. Claro, si no. Si no, Mira, el teléfono. Aquí tenemos 2 enchufes europeos y 2 puertos USB. Interesante porque a veces no hay puerto USB, su papelera. Vamos a ver qué tenemos acá. Aquí una gavetita para guardar cosas. Esto para que no molestes mientras, si quieres dormir y no quieres que te moleste. Medidas de seguridad del cinturón, del salvavidas. 2 vasitos. Aquí tenemos también las 2 toallas de la piscina. Estas son de la piscina. No son para bañarse aquí. Normalmente en las otras navieras no te la dejan aquí. Tú con el carnet vas abajo, un puesto de toallas, y la agarras y la cambias. Tengo entendido que aquí tienes que traerla para acá. Si la tienes mojada, tienes que traerla para acá para que te la cambien por una seca.
No hay puesto de cambio de toalla. Aquí tenemos la colación, que si quieres pedir algo mientras estás aquí, pedir un servicio, pues pides el desayuno. Y aquí tenemos las experiencias en tierra y en el mar, las cosas que podemos hacer tanto en tierra como en mar. Ahora, mire, esta lamparita también está muy bonita y esta cestita aquí también, mira, está pegada, está muy bonita. Aquí tenemos closet para guardar. Tenemos los dos salvavidas. Aquí tenemos estas perchas, raro que sean así sueltas, normalmente con los hoteles vienen enganchadas arriba, pues no se las lleven. Aquí tenemos como un edredón para guardar también zapatos, lo que quieras. Tu espejo, mira. Ah, sí, tiene espejo Mira. completo. Hay dos espejos, está súper bien. De este lado también tenemos para guardar y caja fuerte. Está bastante cómoda para 2 personas, está muy bien para ser interna, no te sientes agobiado, no te sientes así que... Y el baño, ¿ven? Aquí tenemos la patrona. Aquí tenemos las 2 toallas de bañar de la cara y también aquí pañuelitos. Tiene bastante espacio para poner, tiene su espejo de aumento. Tienes aquí 2 vasitos, jabón, el lavamanos. La ducha que es de vidrio, me parece. Bonita la ducha, ¿no? Sí. Métete para ver cómo te ves ahí. Así, mira, entró bien. Y tenemos la cuerdita. Esta cuerdita es para secar las cosas De la piscina. de la piscina, como es una cabina interna. Pero está amplia, ¿eh? No. Y me gusta que sean de vidrio. Y aquí también tienen para colocar sus cosas. 2 percheros para las toallas. Y este es todo el recorrido de, bueno, ya lo dije cuando entramos, los 2 percheros, sí. Así que esta ha sido toda nuestra cabina. Así que a rodar, para ir A seguir, a comer. Hay hambre. Ahora con nuestros chalecos salvavidas nos vamos a dirigir al punto D, que es el que nos toca, para hacer el chequeo de seguridad. Hay que hacerlo entre las 11 y las 12. Vale, ahorita vamos subiendo al puente 6, que es donde vamos a hacer el ejercicio de seguridad. Dirigirnos aquí al teatro, me imagino que nos van a dar la charla de seguridad, aunque nosotros vimos los videos igualmente por la aplicación, pero vamos a ver. Pero es importante que estén aquí, se lo agradezco, porque así significa es el punto de reunión. Bueno, aquí tenemos como una charla informativa. Primero nos hablaron un poco de la aplicación, dónde conseguir el hoyo a bordo, que ahora no es físico, sino digital. Cuando oigas esta alarma, acude a tu camarote. Bueno, ya hemos terminado el simulacro. La verdad que hubo como medio confusión. Había una chica que no nos dejaba salir si no escuchábamos todo. Yo le decía que lo había visto por la aplicación y me decía que no importa, que lo tenía que seguir viendo. Luego, cuando ya estaba a punto de terminar, un chico dice, pero ustedes ya lo vieron por la aplicación. Yo y muchas personas más. Y le decíamos, sí, bueno, entonces nos escaneó el carnet. O sea, un poquito latoso, poco pero desagradable esa parte, la verdad. Pero bueno, ya, vamos a tomar algo que tenemos hambre todos. sí, tenemos hambre. ¡Hambre! Aquí estamos en el bar. ¿Cómo se llama este bar? What name? Leonardo, en el bar Leonardo. Los chicos muy amables. Ya vimos nuestro video de seguridad y ahora a disfrutar un poquito del barco. ¡Wala! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, y aquí estamos ya sentados por primera vez, porque desde que entramos ha sido como muy todo corriendo. Adaptarse también al crucero, que cada barco es diferente, dónde está una cosa, dónde está otra, dónde está no hemos recorrido ni nada, la cuarta parte. nada. O sea, literalmente entramos, vimos la parte del Coliseo, eso rapidito, fuimos a la cabina, dejamos las cosas, salimos a hacer el video de seguridad, que fue donde tardamos más porque nos dejaron ahí como mucho rato, y ahora salimos a tomar algo porque nos estábamos muriendo de sed. Salud. Y después de aquí iremos a almorzar porque ya van a ser la 1 y no queremos perdernos la hora Y tenemos hambre. del almuerzo y no hemos ni desayunado. Así que después de esto nos toca ir a comer. Aquí, bueno, esta es la Maresma, este es otro. Vamos a ver dónde está no sé si está en el 5 o en el 6, Creo que está en el 5, tenemos que bajar.
entrando al buffet de la Sagrera y aquí tienes estas maquinitas que metes las manos así y te lava, está tibiecita, te lava las manos. Ahí te dice, recomiendan que estés 20 segundos y luego te las secas aquí para pasar a comer. Aquí tenemos las maquinitas de café de la mañana, ahorita están cerradas, algunos jugos, ensaladitas. Mira, huele a marisco bastante, ¿eh? Creo que es esos camarones que se ven muy buenos. Aquí hay un vidrio, es decir, que no puedes agarrar tú la comida, la tienes que pedir a salmón, creo que es salmón. Aquí tenemos también, si tienes el paquete de bebidas, puedes pedirte tu cerveza, tu copa de vino, tu bebida. Y aquí tienes los cubiertos, las salsas, las servilletas. Estas máquinas de café son para la mañana, pero si tienes el paquete de bebida. Tenemos mesas tanto afuera como adentro. Tienen mucha como decoración también. Tienen como mucha decoración. Aquí tenemos ensalada. Wow, mira aquí los embutidos. Uy, qué rico. Mira, jamoncito, mortadela, salami. Los decoran muy bonito, la verdad. Mira los quesos, qué lindo. Mira, estos brochetas con tomate. Y aquí llegaron mi tentación número 1, la perdición, los postres. Se me van los ojos por los postres. A ver, mira lo que tenemos aquí hoy. Se divide en dos partes iguales, o sea, hay una parte de este lado y una parte de allá que es exactamente la misma y esta es la parte de panadería. ¿Ves? Y aquí caemos al otro lado que es exactamente el mismo que el que estábamos antes. Ya nos hemos servido un poquito de todo. Pedimos una pasta 4 quesos, como arroz a la marinera. Aquí unos pescaditos fritos, embutidos. Y aquí pato, salmón y patatas. Vamos a ver qué tal este almuerzo de hoy que nos estamos muriendo de hambre. Ya salimos de Barcelona. Está espectacular. Sí, está moviéndose, pero muy, muy suavecito. Mira, vamos a ver del otro lado que se ve mejor, yo creo. Dejamos atrás Barcelona. Día número 1. Día de embarque. 3. Señores, los venezolanos en acción. Venezuela presente. Venezuela presente. Barcelona, nos vemos en 3 días apenas. ¿Será que vemos si podemos subir a la pasarela esa? A ver si vemos mejor la vista. Vamos a ver, ven, subir ahora como al bulevar, al Skatewall, que es el punto más alto del crucero. Y de aquí podemos tener las mejores vistas. Aquí esta es la piscina techada, porque en época de invierno o como ahorita, que estamos en otoño, pues hace frío y podemos disfrutar de la piscina aquí adentro. ¡Wow! Mira, qué rico. Aquí estamos altísimos. Mira la cancha. Sí, de básquet y de fútbol multifuncional. Mira aquí el tobogán de agua. Más fino. Ahí se va a montar Katy. Sí. Mira ahí el símbolo de Costa. Y los toboganes. Mira. Mira. Allá el Hotel Vela de Barcelona. La Barceloneta. Montjuïc. Tenemos una vista hermosa aquí. ¡Adiós, Barcelona! Hola, el mundo de Katy. Gracias, viajando con Katy. Ah, gracias. Te han reconocido. Hola, hola. Bueno, ya estamos saliendo de Barcelona. Caminamos por la pasarela de arriba. Muy bonita, la verdad. Tiene unas vistas súper altas. Pero hasta hace un poquito de frío. Mira, poniendo una lapicita. Y a ver qué tenemos por allá. Vamos a asomarnos por ahí a ver lo que tiene. A ver, aquí también tenemos La cancha abajo. una cancha de básquet profesional. Y desde aquí tenemos una vista de lo que es la piscina techada. La piscina techada, donde tenemos aquí algunos jacuzzis. Hay 4, 2 de este lado y 2 de este. Tiene sitios para sentarse. La piscina no sé si está climatizada, yo creo que sí. Y en el medio hay como una tarima que también creo que se ponen cantantes y esas cosas. ¿Cuáles han sido tus primeras
impresiones. Hasta ahorita me ha gustado, lo poquito que hemos visto, me ha gustado, porque Sí, realmente hemos no visto muy hemos visto poco mucho. todavía. El barco como tal es muy bonito. Lo que creo que no me ha gustado mucho ha sido tanta gente. Pero bueno, en todos los cruceros el primer día siempre es así como medio atropellado, pero el crucero está bastante limpio, está la comida, ¿qué te pareció? Que no hablamos de la comida. Está muy buena, o sea, lo poquito que comió, porque nos tuvimos que parar Sí. rápido, porque salía el barco. Entonces probamos un poco, está muy, muy buena. Una pasita muy Que sabrosa. por cierto, tenemos que ir por el postre, Ajá. porque comimos y como salía el barco, nos movimos, pero queremos ir por el postre, no vamos a dejar pasar el Sí, postre. tan. Mira, el Bueno. cabello lo tengo ya. Bueno, aquí tenemos otra de las piscinas del barco, aprovechando que estamos recorriendo un poquito. Sí, sí, porque se movió un poquito. Estamos en la parte trasera del barco. Aquí es donde se hacen las fiestas en la noche, algunas, ¿eh? Aquí en esta parte de acá. La estela que va dejando el barco, Mamá, caminaste allá. precioso. Sí, sí, vamos. Aquí también las vistas. Mira el avión bajito, claro, el aeropuerto del Prat de Barcelona está ahí mismo. Me encanta la estela cuando el barco está así navegando, que la va dejando preciosa. ¡Oh, mira! Mira dónde hemos llegado. A la pasarela de cristal. Que está un poco sucia. ¡Uy, mira! ¡Qué guapo esto! Uy, da un poquito, sí da, sí da un poco. Sí, precioso. Uy, se siente vibrar y todo. La estela que va dejando el barco. Venir a un crucero de 3 días es algo así como picado. Dale con ganas. Tú como que cuando empiezas a agarrarle el gustico, si los de 7 ya me parece, uy, este también da como vértigo. Otro más. Lástima que está un poco sucio. ¿Qué le ha parecido? Me ha gustado, el barco como tal está bastante bien. La comida, poca variedad, pero de sabor estaba buena. La comida no vi mucha variedad, también había como demasiada gente. Pero el barco está muy nuevo, muy nuevo. Igual no lo hemos visto todo, hemos visto el 1% del barco. Aquí van a montar algo, mira, van a hacer algo. Y bueno, esto es la Piazza del Campo, aquí es donde hacen también algunas actividades. Aquí abajo hay una pantalla, bueno, ahorita se las mostramos. Y aquí son las gradas para que las personas vean. Al fondo tenemos un barcito, arriba hay como unas sillitas así mecedoras bien chilado. Tiene zonas bastante para sentarse, hay sillas como mecedora para tener las vistas del mar. Tiene vistas muy lindas. Bueno, esto aquí que está muy bueno. Vamos a seguir recorriendo el barco a ver qué nos encontramos. Esta es la pantalla que les estaba diciendo desde arriba, que aquí tienes las gradas para sentarse. Y bueno, aquí hacen eventos y te transmitirán, creo que hacen una noche de estrellas o algo así algún día. A nosotros no nos toca porque es el domingo. Pero bueno, yo creo que deberíamos ir por el postre antes que nos cierre el buffet porque vi los cafés ahí en la pantalla y me provocó. Y nos podemos tomar un cafecito también. Estamos buscando el buffet para comernos el dulce, pero caímos a la parte de la piscina techada. Aquí está más calentico porque afuera estaba frío, la verdad. ¿Bajamos por ahí? Ahí caemos. Bueno, vamos. ¿Ves? Ahorita no puedo ver si está climatizada, pero yo supongo, porque si no, no estarían tantos niños adentro. Ah, mira, ahí te dice, ¿ves? ¡Ah! Me mojaron. ¡Ay! Eso le pasa a uno por caminar cerca de la piscina. Aquí tenemos otro barcito y estos jacuzzis así por fuera bien bonitos. Vamos a buscar los ascensores para bajar al buffet. Este crucero, a diferencia de otros que hemos estado, normalmente los buffets están en el piso 15, 14. Este no, este está en el 8. O sea, el buffet está en los pisos bajos. Y aquí tenemos los postres que escogimos. Tenemos una milhoja por acá. Esto es como un pudín de mango. Y este es un bizcocho como de frutos secos, parece, con naranja, algo así. Vamos a
a probar, a ver qué tan ricos están los postres. Cremita, cremita. Bueno, ya nos comimos el postre, estaba todo muy rico. Creo que la que más nos gustó fue la de frutos secos, que tenía como pedacitos de naranja, de concha de naranja con chocolate. Estaba muy bueno. Este fue el que menos me gustó, el de mango. La milhoja estaba buena, solo que tiene una capa de fresa, que no soy mucho de fresa, pero estaban muy ricos. O sea, ¿cómo es posible que hayamos terminado de comer postre y hayamos venido a comer la frutica esta, dragon fruit, la fruta de dragón y caqui? Vamos a ver. Y ahora vinimos por un cafecito que se ve que está muy rico, cremosito. Me rompió el corazón con un poquito de azúcar que le coloqué. Uy, se mueve. Este barco se mueve. No sé, yo no veo que el mar esté... Pero sí he sentido bastante el movimiento. Vamos a tomar un cafecito para activarnos y seguir mostrándoles todo lo que tiene este maravilloso barco. Salimos un poquito a ver el mar. Y bueno, ya sabemos por qué se está moviendo, el mar está un poquito, las olas, ¿se ven las olas? Aquí en el Mediterráneo normalmente siempre está bien suavecito, está suave pero se ven las olas. Este piso se llama así como Infinity War, o sea, es como todo el recorrido. Las cabinas con balcón están ahí mismito, te pueden dar hacia acá o te pueden dar hacia el otro lado. Hoy las olas están fuertes, mira, mira, mira cómo se ve la ola. Mira estas mesitas y las sillas así transparentes. No, este es como un área para tú sentarte también y disfrutar. Mira estos silloncitos así para sentarte y tomar algo. En época de verano, obviamente, todas estas áreas externas se disfrutan muchísimo más porque hay buen clima y todo eso. ¿Ves? Te puedes sentar aquí. Aunque no está tan frío, la verdad, pero no es verano. Mira cómo se escuchan las olas. Mira, mira, mira. Se sintió muchísimo. Claro, porque estamos acercándonos a la punta. Mira. Los parlantes son un poco altos, la verdad que no dejan ni hablar. Cuando ellos hablan, nadie puede hablar. Bueno, estamos en la parte más delantera que hay en el barco. Aquí sí está frío. Aquí sí podemos hacer el Titanic. Bueno, el día que embarcan es recomendable que registren, es obligatorio registrar bien sea una tarjeta de crédito, no puede ser una tarjeta de débito, o Costa, que no lo tienen otras navieras. Costa también tiene unas máquinas como esta, donde también puedes hacer el depósito en efectivo. Colocas aquí el idioma, escaneas tu tarjeta y haces un abono en efectivo. Si durante el tiempo que estás en el barco no usas el efectivo, tú lo puedes retirar. Esta es una opción. O metes la tarjeta de crédito. Si no lo haces en las primeras 24 horas, te bloquean la tarjeta y no la puedes usar. O sea, es obligatorio registrarse, bien sea con efectivo o con tarjeta de crédito. Aquí tenemos el barco a escala. Mira, qué bonito, con todos los detalles. Los toboganes, la piscina, techada. Aquí fue donde estábamos, mira. Aquí te dice lo ¿Viste? que... Sí, estábamos ahí en la popita. pero no en esta puntica, estábamos aquí en esta baranda. Exacto, Ajá, porque esto debe ser para los empleados. Y aquí tenemos, mira, a escala 1.2, la velocidad que agarra es 21.5. No, mentira, perdón. Ay, ya va, que está moviéndose. Largo son 337 metros y 42 metros de ancho. Estamos aquí en la piscina techada. Hay actividades, hay juegos. Les están dando una pelota de tenis y tienen que encestarla en un agujerito que está entre los dos conos. Voy a ver, vamos a hacer la prueba. A ver.
Ajá, a ver si está fría. A ver si está fría. Va a hacer trampa. La tibia. Sí, sí está climatizada. Sí está no es caliente, pero sí está climatizada. Me imaginé, porque en esta época tiene que estar climatizada. Y los jacuzzi tienen que estar más calientes todavía. Esta área está bastante llena ahorita. Vamos a ir al spa, a ver si nos dejan hacer una visita. Bueno, señores, aquí tenemos una sala para masaje, hidromasajes. Ok, te hacen unos hidromasajes. Luego un masaje. Ok. Y está Katy esperando a que le hagan su masaje. Eso está muy bueno, esa vista y con esa bañera. Diferente qui tuttora stanza Silvio. Wow, mira esta vista. A mí me hace un masaje aquí y me duermo. ¿Oíste, Gili? ¿Ah? Esa es viendo el mar para que te haga un masaje y esta sin vista al mar. Esta es como más oscura, ¿no? Relajante. Hasta el olor es relajante. Está muy bueno. Sí, señor, Katy se salió con la suya, su masajito frío ahí. Vamos a entrar ahora al restaurante Archipiélago, que es uno de los restaurantes de especialidad y de estrella Michelin. Vamos a entrar ahora porque nos dejan entrar, porque estamos ahora como en una visita dentro del programa de Logi a bordo, salía que podías venir a visitarlo. Entonces vamos a aprovechar de mostrarte. Aquí tenemos los chefs y a ver qué tal nos parece este restaurante. Como en todos lados tenemos aquí el washi washi para lavar y podemos verlo ya. La entrada. Bien, sí. Es así bastante sobrio, elegante. Está bien bonito esto. Acogedor, es bien pequeño, Sí, vale. pero Ah. está muy bonito. Y bueno, obviamente es comida Joder. de especialidad, con estrella Michelin. Tiene un pequeño barcito, ¿ah? Mira, nada más, nada menos. Ajá. Saca para ojo. Y aquí me imagino que si quieren ver el mar, o en algún momento lo subirán, porque esas son ventanas que dan al mar. Sí, pero me imagino que como Wow, está mira la cerrado. lámpara, preciosa. Es una decoración bastante sencilla, sobria, pero elegante. Bueno, dato curioso, que en este crucero no hay mantel. En ningún restaurante. Ni estrella Michelin. Como mantel, como uno está acostumbrado a los cruceros, que ponen el mantel, hacer todo así acomodado. Aquí las mesas son bien así, plain, o sea, simple, sin nada. Y aquí, bueno, tenemos la cabecilla. Aquí hablaba algo de lo del archipiélago. Bueno, aquí te habla un poco del restaurante. Bueno, ya estamos saliendo, ya nos echamos un bañito y vamos ahora a ver el show que nos toca a las 7:15 para luego ir a cenar. A manjar un ratito. Nos vemos en un ratito. Vale, nos vemos. En español, ping pong. En China, ping pong. En South Africa, ping pong. Poliglota. Here we go. Ping pong. España, magnífico. Please, stay here. Wonderful. Aplauso, ladies and gentlemen. Applaudissements.
¡Ay, Dios, qué canción! Bravo, bravo. Complimenti. Merci. Muchas gracias. ¡Aplausos para Italia! ¡España! Muchas gracias. ¡España! Bueno, acabamos de terminar de ver el show. Era un señor que tenía como varios talentos, sí, era como un malabarista, humorista, pero normal, no fue nada así del otro mundo, la verdad que simple. Sí, no. También la vista del Coliseo es muy mala. O sea, si no está puesto en una parte con buena visibilidad, tiene unas columnas muy grandes que no te dejan ver para nada la parte de abajo, porque el Coliseo está en tres puentes, en el 6, 7 y 8. Pero la vista no es muy buena, no es muy buena. Ahora van a hacer un bingo y luego nos tocaría cenar, nos falta todavía una hora para cenar. Entonces vamos a dar una vuelta y nos vemos más tarde. Bueno, aquí tenemos el bingo que comienza ahora y bueno, cada quien tiene sus cartoncitos y eso, y a ver si ganan. Esa es una de las actividades que pueden hacer en la noche. Bueno, vinimos al buffet para mostrarles un poco cómo es la cena, porque nosotros vamos a comer en el restaurante que nos toca en la noche, que es a las 9, pero vinimos a mirar un poco, a ver qué había. Pastas que no pueden faltar. Hay pasta, pero este lado creo que está como medio vacío. Los postres, no sé por qué caemos siempre al lado de los postres, pero por lo que veo son los mismos postres del mediodía. No me parece. Aquí tenemos más pasta a la boloñesa y tenemos pasta al tomate, al pomodoro. De este lado, como ensalada fría, así como antipasto. Aquí tenemos como unas brocheticas, las mismas que estaban al mediodía también. Los mismos quesos, los mismos embutidos. Y también lo mismo para las ensaladas. Más allá había más, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos carne, pollo rostizado, salsa, sí, pollo a la brasa. Y aquí pescado, esto que es como un pincho. Estos son los platos, me imagino que de hoy. Salsa picante, salsa. En cada deck podemos encontrar estas pantallas así, que las coges en el idioma que tú quieras. Es más o menos lo mismo que tienes en la aplicación del móvil, pero aquí las tienes en las pantallas. Si quieres conocer del barco, de las excursiones, de los restaurantes, por ejemplo, si quieres información del barco, puedes explorar las cubiertas, ver qué hay de diversión, ves por lo menos qué vamos a tener ahora en el Poltrona, que es como la discoteca, y dónde está. Y te dice que está aquí en la cubierta 6, en la parte delantera del barco. Y así con todo, con la diversión. Uy, está haciendo un viento súper fuerte. Se siente un poquitico mal porque el barco se está moviendo. Se está moviendo muchísimo. Primera vez que me pasa esto. La verdad que nos hemos montado en varios barcos y nunca me había pasado esta sensación. Pero es que el mar está un poco fuerte. Nos recomendaron 3 cosas: manzana verde, Coca-Cola o Pepsi y pan. Pan no agarré. Bueno, ahorita en la cena como un poquito de pan, a ver, pero se está moviendo bastante. Aquí tenemos música en vivo. A ver, tienen tiempo porque desde las 6:30 creo que había. Bueno, aquí estamos en la parte de las tiendas.
De niño chiquito, sí. De niño. Mira. Ay, qué lindo. El aguacatico. Es más de niño. Al frente también son como de niño. Que si cosita. Legami. Esa es una tienda. Esa la hay en Barcelona. La pusieron en Gran Vía. Bueno, esta es la zona de juego. De arcade. De los niños y no tan niños. Estas todas son de pago. Mira, la maquinita de los patos. En este no hemos encontrado ninguno. Más que todo eso lo hacen en los barcos americanos, yo creo, de lo de esconder los patitos. Qué bonito, ¿verdad? Este es otro de los bares. Esta parte no la habíamos visto. Ah, sí, pero aquí vimos el otro lado. Tan, tan, tarararán, tan, tan, tan. Cada color es descuento. ¡Uy, qué mala! Es que entre el movimiento del... Del barco, sí. ¡Ah! Aquí tenemos rojo, es un 20% de descuento. 20% de descuento. Me he ganado un 20% de descuento en cualquier compra hoy, ¿no? Sí. Tengo que hacerla hoy. Shop. Y aquí tenemos... ¡Hola! Mira, para que juegues, Elías. En la línea, está la línea. Vamos. ¡Eh! Menos mal. Un 30%. No, yo soy muy mala. ¡Eh! ¡Eh! 30 más 20. 50. Mira, qué lindo. Este es así para tener la réplica de cada barco. Es pesado. Sí. Vale 59 euros. Pero si te ganas por lo menos este que nos ganamos el 20%. 30. Ah, el 30, ¿verdad? Solo hoy hacen un descuento del 30%. O sea, si quieres comprar algo, tienes que decir hoy. Bueno, al igual que todos los bares, en el restaurante también tienes que escanear el código QR y te sale el menú, que es el mismo para todos los restaurantes de la noche. De entrada te colocan 3, lo vas leyendo aquí. Luego tienes 3 primeros platos también, a escoger uno. Segundo plato, porque como es una naviera italiana, pues hay entrada, primer plato, segundo plato y el postre. Y de ahí escogen. Ah, y abajo también tienen las grandes clásicos, o sea que no cambian. Todas las noches esos clásicos van a estar ahí, los que cambian son los de arriba. Entonces si tienes un niño o algo, también tienes aquí pasta con salsa de tomate y algo, que eso no varía. ¿Qué vas a pedir? Bueno, yo creo que de entrada me voy con un salmón. Primer plato, una lasaña con pesto. Y de segundo, la recomendación del chef, que son unos giros de costilla de carne. Y de postres, los 3 por la mousse. ¿La mía cuál era? ¿La que te había dicho? El mousse de jamón. El mousse de jamón, el ragú de jabalí. Esa. Y de segundo plato, la recomendación del chef. ¿Y los postres? como Los 3. siempre, los 3. Bueno, aquí llegaron las entradas. Aquí tenemos el de jamón que había pedido Elías. Y aquí tenemos, el de Elías era un mousse de jamón y el mío es como de salmón, un tartar de salmón. Estas son las entradas, vamos a ver qué tal. Bueno, llegaron nuestros primeros platos. Aquí tenemos una pasta, un ragú de jabalí. Y aquí tenemos, ¿este qué era? Se me olvidó. Era como una lasaña de pesto. Pero este es el primer plato, ¿verdad? Fue la entrada. ¿La entrada qué te pareció? A mí, regular, pues parecía más tipo un jamón. Como un diablito. No, diablito no. ¿Cómo le dicen aquí? Un paté de jamón. Bueno, sí, un paté de jamón bajo. Vamos a ver ¿El qué tal. Bueno, no estaba mal, pero normal. Bueno, salmón, pancito. Ahorita le contamos a ver qué tal, ¿ok? Bueno, aquí llegó nuestro segundo plato, que es como
costilla a fuego lento, pero no es una costilla con hueso. Es como... Aparentemente. Vamos a ver qué tal este segundo plato. ¿El primero qué te pareció? A mí me gustó el mío más que el tuyo. El tuyo era un ragú de Sí, jabalí y el mío era como una lasaña con queso y pesto. Esa sí estaba Pues está bueno. muy buena. La de Katy estaba muy rica, la mía Sí, estaba aquí, bueno, es el mismo normal. plato, no podemos Vamos a compararlo con alguno, pero vamos a probar. Y ya llegamos a la parte favorita, que es la del postre. ¿La mía o la tuya? Pedimos la mía y la tuya. La de los dos. Pedimos Le vamos tarta a de enseñarle queso, aquí, por aquí. tarta de queso, Una cheesecake, panacota una panna cotta de y fresa. esto es de chocolate blanco. Vamos a ver cuál de los tres está mejor. Yo diría que, no sé. Yo creo que esta. Vamos a ver. O esta. Ahora les decimos. ¡Estamos en la fiesta! ¡La fiesta de carnaval! ¡Guau! Chaval, ahí vamos pues. Primer día en nuestro crucero. ¿Ah? Adentro está haciendo demasiado calor, la calefacción está muy fuerte y el calor es demasiado grande. Aquí Casi ya se nos termina el primer día de crucero. Sí, nuestro día de embarque. Ábrete sésamo. Guas. Bueno, ya hemos terminado la rumba en la discoteca, que estuvo muy buena. Primer día. Sí, completado. Completado Chiquín. por hoy. Pero estuvo muy intenso para ser el primer día, pero muy bueno. Y estuvimos en la discoteca, la pasamos súper bien, conocimos gente. La verdad que estuvo muy divertido. Y dejamos la habitación atrás. Y nos pasamos la habitación con estos pasillos infinitos que no terminan nunca. Nos vemos dentro de la habitación, que tenemos unas cositas que decirles. Nos vemos ahora. Bueno, ya estamos en la habitación, completado el día de embarque, el primer día. La verdad que hemos hecho de todo un poquito. Nos montamos en el crucero como tal. Fuimos a la habitación, les hicimos el tour de la habitación, después fuimos a comer, pero mientras comíamos les enseñamos unas cuantas cosas que vimos. Fuimos al spa también para hacerles unas grabaciones. Que por cierto no le hemos dicho los precios de los... Correcto, del spa. se lo tenemos pendiente, que se lo vamos a decir. Mañana se lo decimos. Los precios que nos dieron del spa, que se los vamos a decir. Les hablamos sobre el paquete de bebidas también. De los descuentos, no sé si les tocamos, había unos juegos de descuento que No, solamente no sé, no, creo que no, solo los podíamos usar hoy. Así había como juegos durante todo el barco. Vimos el show, hubo bingo. El show, como les dijimos, no nos gustó mucho. Normalito, Sí. normal. Luego fuimos a cenar. La cena, bien, Normal. estuvo bien. Tuvimos 2 horas cenando, o sea, el servicio es así como va Un poquito lento, sí, va poco a suave, poco, relajado. pero 2 horas estuvimos cenando.
En ese momento el barco se estaba moviendo muchísimo. Cuando cenamos, la verdad que me sentí así como un poco mareada. Y después de ahí nos fuimos a la fiesta porque hoy era noche de disfraces y había un desfile, pero ya para el desfile llegamos tarde. Luego del desfile había la fiesta como tal, que es la que van a ver ustedes ahí en el video, que estuvo excelente. Una muy bueno, muy fiesta. bueno. Entonces después de la fiesta de disfraces se unió lo que es la disco, que es en el mismo sitio, bailamos, echamos broma, conocimos gente. De verdad que la pasamos súper bien. Y ahorita de último dimos una vuelta por el área exterior, que estaba bastante fresco, no hacía tanto frío ni viento. Que nos hacía falta un poquito de Sí, porque hace respirar. calor en el crucero. Internamente la calefacción está alta. Estamos ya listos Por para fin, dormir y mostrarles mañana el primer destino, que es Savona. Sí, Así sí. que, y luego tendrán un video de ese destino. Así que no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios lo que ustedes necesiten o a dónde quieren que los llevemos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Dormir. Así, así, así.